autismo forma parte de los llamados trastornos generalizados del desarrollo. Es una incapacidad relativa al desarrollo mental que típicamente aparece durante los 3 primeros años de vida. Es resultado de un trastorno neurológico que afecta el funcionamiento del cerebro. El autismo es 4 veces más frecuente en los niños que en las niñas y no conoce las fronteras raciales, étnicas y sociales. Los déficits en la interacción social son probablemente los síntomas más característicos y específicos de los niños con autismo. Desde pequeños los niños no responden a los gestos y miradas de la gente a su alrededor, no buscan el contacto con otras personas y prefieren jugar en solitario. Pero si quieres saber más sobre el trastorno del espectro autista, síntomas y tratamiento, no te pierdas este Platícame con el Dr. Ángel Anda, porque nos compartió información muy valiosa. Chécala. Doctor Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a Platícame. Bien, muchas gracias, Amiel. Gracias por la invitación. Ay, gracias a ti por aceptar, por el tiempo para esta plática. De verdad, gracias por acompañarnos, porque vamos a hablar de los trastornos del espectro autista, para conocer qué es, cómo se identifica, porque muy a menudo no hay indicios de este trastorno y muy poca gente realmente puede identificarlos, ¿no? De pronto hasta los mismos papás no los identifican. Entonces es justo como hablar de todo lo que tiene que ver con este tema. Y entonces, para empezar, me gustaría si nos puedes platicar qué es el autismo. Bien, pues el autismo es una condición, sin embargo, dentro de las clasificaciones internacionales de enfermedades se considera un trastorno del neurodesarrollo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que pasa algo en algún momento en el desarrollo del niño, ¿sí? Pues que condiciona una serie de signos y síntomas que ahorita vamos a platicar de ellos, y pues a final de cuentas pues repercute en la vida pues del paciente, en la vida de los familiares, sobre todo, ¿sí? Pero en concreto se trata de una alteración en el desarrollo neurológico, neuropsiquiátrico de los niños. Ok. ¿Cuáles serían los signos y síntomas de este trastorno? Mira, los signos y síntomas son variadísimos. Son una cantidad impresionante de signos y síntomas clínicos que puede haber. Sin embargo, dentro de toda esa ramificación de signos y síntomas, nosotros los especialistas consideramos dos grandes alteraciones. ¿Cuáles son? Alteraciones en la comunicación social, ¿sí? En la comunicación verbal, ¿sí? En el lenguaje. Y la otra categoría es comportamientos alterados, comportamientos repetitivos, ¿sí? Comportamientos restringidos o gustos restringidos, ¿sí? Y de ahí en fuera se subdividen todos los tipos de signos y síntomas. Ajá. Ok, por ejemplo, cuando son niños chiquitos entre 1 a 3 años, ¿cómo puede un papá detectarlo? O sea, ya ahorita nos dijiste que hay como muchísimos, pero así como los primeros indicios. Ok, bien. Fíjate que pues es una pregunta muy importante, porque al final de cuentas, bueno, yo siempre le digo a los papás, ¿no? Nosotros podemos ser los especialistas en el tema, pero quienes son los especialistas en el paciente son ustedes, en su hijo son ustedes, ¿no? Es importante que los papás, los familiares, las personas sepamos que existe algo que se llama hitos del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Lo que un niño o un bebé debe de ir alcanzando al tiempo esperado del neurodesarrollo, ¿sí? Ajá. Hay varios, ¿sí? Se me ocurre, por ejemplo, uno, la sonrisa social, ¿no? A los 3 meses, el niño ya debe de tener esta capacidad de sonreírle a la mamá, ¿sí? De sonreírle, pero más que nada, no solo a la cara de la mamá, sino sonreírle a la sonrisa de la mamá, ¿sí? Tener esta capacidad se llama de reciprocidad, ¿sí? Ese es uno de los tantos, ¿no? Por ejemplo, a los 3 años el niño ya debe de haber estructurado un cierto lenguaje, ¿no? Un lenguaje, ¿sí? Y lo que vemos en ciertos grados de autismo es que pues el niño todavía no alcanza, por ejemplo, a decir cierta cantidad de palabras. Ajá. Por ejemplo, el señalamiento, ¿no? Entre el año y los 2 años, el niño tiene que tener cierta capacidad de señalar algo que le interesa, voltear a ver a la mamá o al papá como para decirle, mira, me gusta ese juguete que está ahí. Okay.
O por ejemplo, si quiere leche, si quiere algo de comer, señalarlo. Ajá. Y a los 2 años, por ejemplo, el señalamiento, se llama señalamiento protoimperativo, o sea, señalar algo para que mamá me lo traiga, eso lo tienen que alcanzar a cierta edad. Okay. Lo que vemos en los niños con autismo es que pues no alcanzan esto, ¿sí? Por ejemplo, en el señalamiento utilizan la mano de la mamá o utilizan la mano del papá para llevarlos al objeto que ellos desean. Uh-huh. Entonces son cosas como muy finas, ¿no? Son cosas como datos como muy precisos que tienen que ir alcanzando a cierta edad, ¿no? Uh-huh. Son muchos datos, por eso es importante que todo esto se recabe en una historial clínico. Claro. O sea, puede ser, por ejemplo, que los papás no lo detecten hasta que los niños ya son más grandes, o sea, que ya pasaron de los 3, 4 años. Ah, sí. Fíjate que actualmente hay muchísima información, ¿no? Actualmente lo que vemos es que los papás ya es el 1.5 años y ya andan con el Jesús en la boca, ¿no? Uh-huh. Y ya van contigo y te dicen, oiga, es que no camina bien o apenas dice una palabra, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente, ¿no? Sin embargo, en mi práctica sí me ha tocado ver chavos de 11 años, 12 años que me dicen, es que creo que le pasa algo, ¿no? Ya haciendo toda la historia clínica desde el embarazo, desde el nacimiento, empiezas a ver tú los focos rojos, ¿no? No habló, no sonrió, no tuvo ansiedad de separación normal a los 8 meses, no miraba los ojos, todo esto, ajá, y al final de cuentas, a los 12, 13 años, pues resulta que es un chico autista, y que, por ejemplo, a esa edad, lo que esperaríamos ver, pues es que en el aspecto social no le vaya muy bien, ¿no? Que sea rechazado, que sea buleado, claro. Que no tenga amigos, ¿no? Que no tenga intereses variados, ajá. Pero sí suele pasar esto, o sea, tanto hay papás que sí lo pueden identificar desde edades tempranas hasta papás que no se dan cuenta, ¿no? Ok, pero por ejemplo, esto que que no se puedan dar cuenta es porque tengo entendido que hay diferentes tipos de autismo. Entonces, a lo mejor los síntomas no son los mismos en todos los niños. ¿Podríamos saber cuáles son los diferentes tipos de autismo y características de cada uno? Sí. Uh-huh. Bien, como te decía, el autismo es un espectro, bueno, así se le conoce. Y esto del espectro no tiene mucho tiempo, es a partir de los años 90, ¿sí? Uh-huh. Es decir, antes se les denominaba por ciertos nombres, ¿no? Al autismo, ¿sí? Actualmente me regreso un poco, y si se decía, bueno, tiene un autismo grave, ya se le quedaba así al niño para siempre y ya nunca se pensaban que esto podía cambiar. Actualmente esto ha cambiado, se ha modificado. Actualmente se piensa en el autismo como un espectro, pues, por la gama de signos y síntomas variables, y pues porque dentro de cada edad, ¿sí? A lo largo de que avanza el niño, va creciendo, lo que hemos visto es que algunos síntomas mejoran y algunos síntomas empeoran, ¿no? Okay. Por eso le llamamos espectro. Entonces, a partir del 2013, que sale la nueva clasificación del DSM-5, que es el Manual de Trastornos Psiquiátricos y del Comportamiento, el 2013, ya no se le llama el autismo como se le llamaba antes, ¿no? Por ejemplo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, autismo típico, etcétera. Ahora se le conoce como solamente autismo y hay 3 niveles. Obviamente cada uno presenta sus peculiaridades, ¿no? Por decirte un ejemplo, en el nivel 1, el niño, por ejemplo, puede hablar, ¿sí? Puede, por citar un ejemplo, puede expresarse de alguna manera con algunas peculiaridades, ¿no? Un lenguaje extraño. El autismo nivel 1 también se lo conoce como autismo de alto funcionamiento. Son estos niños que hablan, estos niños que logran llevar estudios, ¿no? Adolescentes que logran estudiar bachillerato, carrera, ¿no? Pero que presentan ciertas peculiaridades por ejemplo, en el discurso. Se les dificulta entender lo que otra persona les está comentando, ¿no? Se les dificulta entender, por ejemplo, refranes, se les dificulta el doble sentido, el sarcasmo, ¿sí? Y
tienen intereses muy restringidos y muy peculiares, ¿no? Un chavo con un autismo nivel 1 te va a hablar, por ejemplo, de astrología desde la A hasta la Z, ¿no? Uh-huh. En la consulta veía un niño que ahorita el interés que tiene, por ejemplo, es sobre los pitufos y solamente habla de eso, ¿no? Okay. Otros te hablan de los dinosaurios, otros te hablan, los que tienen un nivel 1, que es una inteligencia esperada normal, uh-huh, o incluso superior. Hay una variante de autismo nivel 1 que se llama síndrome de Savant. Por ejemplo, salen algunos personajes en algunas series pues con estas características. Te hablan de temas de astrofísica, te hablan de temas de astrología, de astronomía, de robótica, o sea, son sobresalientes, ¿no? uh-huh. Sin embargo, si hablamos de un nivel 2, ¿sí? Se considera que el nivel 2 necesita una ayuda notable, ¿sí? Uh-huh. Entonces quizá este paciente no nos hable, no mencione, no tenga un lenguaje estructurado como tal, y si lo tiene, va a presentar fallas en la producción del lenguaje, uh-huh, y sobre todo va a necesitar una ayuda más importante pues para desarrollarse en su vida. Y el nivel 3 ya es el más grave. Es el paciente que quizá, por ejemplo, no emita un discurso, no hable, o solamente emite ruidos, gritos, ¿no? Y las conductas, el comportamiento aquí ya es totalmente restringido. ¿Qué quiere decir? Pues que ya puede haber complicaciones, ¿no? Que ya se haga daño él mismo, que dañe a otras personas, y estos son los que quizás sí requieren un manejo mayor. Ok. Entonces, se podría decir, por ejemplo, que un autismo a nivel 3 es el que a lo mejor sí más fácilmente van a poder detectar los papás, porque obviamente no hablan, su comunicación obviamente es muy, muy distinta a lo que tendría que serlo un niño, pero un autismo tipo 1 son los niños que a lo mejor ya crecen y que son adolescentes y que igual sí ya fueron, o sea, han ido a la escuela y todo, pero sí hay ciertas cositas en las que se les dificulta tal vez algunas cosas, pero que en realidad uno podría no detectarlos. Sí, realmente el nivel 1, que es como, digamos, el de alto funcionamiento, son aspectos muy finos, ¿no? Claro. Sería más difícil, por así decirlo. El nivel 3, que es el más grave, lo que esperamos es que a los 3 años, por ejemplo, no emitan lenguaje, ¿no? No hablen, ¿sí? O emitan solamente sonidos o una que otra palabra tal vez. A final de cuentas, el nivel lo va a establecer una evaluación clínica, ¿sí? Okay. Una entrevista por un especialista, ¿sí? Y por especialista me refiero desde el psiquiatra, como es mi caso, también el neurólogo pediatra. El neurólogo pediatra puede hacer esta valoración y mediante aplicación de pruebas, los psicólogos. Ok. Sí, justo te iba a preguntar eso, ¿cómo se diagnostica? Entonces es realmente llevándolo con un especialista y con diferentes pruebas podrán determinar pues qué tipo de autismo, si es que lo tienen, qué tipo de autismo tienen, ¿no? Sí. Sin embargo, es importante mencionar y echar para abajo un mito, ¿no? Que al final es una falsa creencia, ¿no? A menudo he escuchado, por ejemplo, de colegas que dicen, no, pues es que el papá dice esto, pero la verdad yo no le creo, ¿no? A mí no me parece. Pero no, espérate, realmente lo que el papá te externa, la preocupación que el papá o la mamá te está externando, ¿sí? Es muy valioso, porque ellos pasan todo el tiempo con el niño, claro, ¿no? Entonces, es un mito, que los papás no puedan aportar información, es totalmente falso. De hecho, hoy por hoy es una piedra angular de la valoración clínica de un paciente con TEA. ¿Qué más? La valoración tiene que ser efectivamente para el diagnóstico por un especialista. Y no debería de ser solamente en una sola entrevista, ¿sí? Tiene que ser en varias visitas, ¿sí? En varias visitas. A menudo me llegan papás
que fueron con algún médico, algún psicólogo, por ejemplo, y que me dicen, es que lo vio una hora y me dijo, sí es autista, o no es autista, ¿no? Entonces, pues no es lo correcto, ¿sí? Otra cosa que me he topado es que, pues, solamente un especialista se lo quiere quedar, ¿no? Si es autista, yo lo voy a ver, yo lo voy a curar, ¿no? Etcétera. Y no, realmente el manejo debe ser multidisciplinario, ¿sí? El niño tiene que pasar por el neurólogo, tiene que pasar por el psiquiatra infantil, tiene que pasar por el psicólogo y por toda la gama de especialistas que pueda requerir pues una valoración, ¿no? Por ejemplo, el audiólogo, ¿sí? Es muy valioso para determinar pues que las alteraciones que está presentando no sea porque no puede escuchar, ¿no? Claro. También suele pasar eso. Ajá. Entre otros especialistas. Por ejemplo, el nutriólogo pediatra, ¿sí? Bueno, uno pensaría, pero un nutriólogo, pues, ¿por qué, no? Si es autista, claro, que lo ve el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo. Dentro de los aspectos de la inflexibilidad o del comportamiento restringido que tienen estos niños, estos chavos, es que tienen cierta selectividad, por ejemplo, a los alimentos, ¿no? Y me ha tocado ver niños que solamente comen frijol y ya. Les intentan dar proteína, carne, algún tipo de cereal. No les gusta, o simplemente no toleran la textura, no toleran el olor. Ok. Entonces, es importante mencionar que también tienen alteraciones sensoriales, ¿sí? Por el gusto, por el olfato, por el tacto. Claro. ¿Sí? Hay alimentos que no van a tolerar. Hay sensaciones que no van a tolerar. Cierto tipo de ropas que o les van a gustar mucho o les van a gustar poco. Okay. Los ruidos, por ejemplo, también, ¿no? Ok, sí, que no toleren el cierto ruido y eso los haga ponerse como, pues que se estresen, ¿no? Ok. Sí, es muy frecuente la hipo o más bien la hipersensibilidad auditiva. ¿Qué quiere decir? Pues que no toleren los ruidos, ¿no? Entonces, no toleran ruidos que nosotros sí pudiéramos tolerar tal vez, ¿no? La licuadora, los claxons de los carros, y te digo, dependiendo del tipo de nivel de autismo, el niño puede reaccionar desde taparse los oídos hasta tener una crisis de disregulación emocional en donde tengan que pasar minutos para poder calmarlo. Claro. ¿Sí? Ok. ¿Se pueden saber las causas? O sea, ¿qué causa el autismo? Actualmente se dice que el autismo no tiene una causa como tal directa. El autismo es una condición multifactorial, ¿sí? O sea, hay varias causas que lo pueden detonar. Principalmente dentro de las grandes causas, por así decirlo, están las causas genéticas y están las causas ambientales, ¿sí? Claro. ¿Como cuáles? Por ejemplo, mutaciones en ciertos genes, ¿sí? Hay estudios que establecen que hay variantes en ciertos genes, mutaciones, ¿sí? En el gen 2, en el gen 3, 4, 7, etcétera, ¿no? También hay factores ambientales, por ejemplo, que se ha visto, que se ha estudiado, que durante el embarazo, durante el desarrollo del niño haya estado cerca de ciertos metales, por ejemplo, como el mercurio, el níquel, el cadmio, ¿no? Incluso el vinilo, pueden ser algunos de estos detonantes. ¿Qué otros factores pueden ser? Pues factores del embarazo, factores perinatales, o incluso antecedentes personales, como cuáles: tener un hermano que también tenga autismo, que papá o mamá hayan tenido autismo, que mamá haya tenido al niño a los 40 años o más, por ejemplo, que
que el peso haya sido un peso bajo, ajá, que el niño haya nacido antes de tiempo, es decir, antes de las 36 semanas de gestación, que haya nacido con dificultad, con sufrimiento fetal, que no haya podido respirar, por ejemplo, bien al nacer. Eso condiciona, pues desde ahí, desde el nacimiento, claro, una cierta falla, ¿no? Orgánica, que puede generar retrasos en el desarrollo y pues por consiguiente un probable autismo. ¿Sí? Ahora, no todo retraso es sinónimo de autismo, eso también tiene que quedar muy claro, ¿no? Claro, por eso es justo lo que comentabas, se tiene que hacer un diagnóstico, se tienen que hacer pruebas y no es nada más de una visita, ¿no? Tiene que como que estudiarlo y a lo mejor hasta varios especialistas para poder determinar realmente que sea un caso de autismo. Así es. Okay. Por ejemplo, otros datos, por ejemplo, que mamá haya tenido un aborto previo, Okay. ¿no? Que sea niño, realmente al sexo masculino en el autismo no le va tan bien. De hecho, se dice que hay por cada 4 varones, una niña con autismo. O sea, realmente la proporción es más del doble en el sexo masculino. ¿Sí? Curiosamente, ya si entramos a aspectos de sexo, las conductas repetitivas, los movimientos estereotipados, ¿no? Por ejemplo, el agitar las manos, el aletear, el ser muy inquietos, a los hombres nos va peor en el autismo. Es más notorio en los hombres que en las mujeres. Por eso se dice que las niñas requieren un tamizaje un poco más fino, porque las características permanecen debajo de lo que puede ser visible, ¿sí? Entonces, cuando vemos una niña con algún tipo de limitación en el desarrollo, hay que buscarle un poco más, ¿sí? Porque si se trata de un TEA, habría que valorar los síntomas de una manera más amplia, tal vez. Claro. Y esperar ciertos cambios en relación a pues, lo que veríamos en un niño. Claro. Fíjate, este dato yo no lo conocía. Y ahorita que estabas platicando, bueno, de que hay más hombres que pueden presentar TEA que mujeres, ¿qué tan frecuente es? O sea, hablando estadísticamente. Ok, fíjate, la epidemiología, los datos son totalmente contundentes, ¿no? Y por citarte un ejemplo, la OMS, de acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que hay, por cada 160 niños, hay un niño autista. Ok. ¿No? La CDC, en Estados Unidos, ahí ya se va un poco más, fíjate, se va un poco más arriba. Dice que por cada 68 niños hay un niño autista. ¿Sí? En México no se va tan desproporcionado estos datos, ¿sí? Se dice que en México por cada 115 niños sanos hay un niño con autismo, ¿sí? Okay. Entonces, pues si juntas o si ves 100 niños, 115 niños en una fiesta o en una reunión, uno de ellos seguramente tendrá autismo. Algo del espectro. Entonces, pues es un dato importante, es un dato duro, es un dato a tomar en cuenta, ¿sí? Claro. Pues porque mientras hay padecimientos, por ejemplo, de quizá 1 en 10,000, en autismo es 1 de cada 100. Claro. Realmente. Es muy, 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 muy importante eso, ¿no? Claro. No, y tan importante que es también conocerlo porque justamente igual los papás no saben, ¿no? A los papás les puede asustar mucho un diagnóstico así, pero también pueden saber que hay un tratamiento, ¿no? Un tratamiento obviamente específico para cada tipo de autismo. ¿Y nos podrías platicar un poco cómo es el tratamiento? Sí. Bien, el tratamiento debe ser multimodal, ¿sí? O sea, debemos entrarle todo. Tratamiento no es igual a medicamento, también eso es muy importante mencionarlo. El tratamiento se basa realmente en que el niño o la niña o el adolescente alcance
alcance aspectos en su desarrollo pues, que se han quedado limitados, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Si a determinada edad, 2 años, por ejemplo, 3 años, no ha alcanzado ciertos hitos en el desarrollo del lenguaje, pues hay que incluirlo en una terapia del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Okay. Obviamente, para que eso pase, primero ya se tuvo que haber descartado que sí escucha. Entonces, ya tuvo que haber pasado por audiología, ¿no? Ya tuvo que haber pasado por, incluso por otorrinolaringología, ajá, y ya lo incluimos en una terapia del lenguaje, ¿sí? Otro tipo de tratamiento, si tiene alteraciones, muy probablemente sí puede ser que las tenga, en la regulación sensorial, ¿no? En lo que te comentaba, estas uh-huh. intolerancias a los ruidos, a las imágenes, a las luces. También hay terapias de estimulación sensorial, se llaman, ¿no? Ajá. Son cuartos con ciertas imágenes, luces, colores, texturas, en donde ellos pueden ir desarrollándolas, si no las tienen desarrolladas, o regulando la respuesta exagerada a los estímulos que ellos no toleran, ¿no? Claro. ¿Qué más? Si el niño ya es un poco más grande y hay otros padecimientos asociados, que también eso no lo hemos comentado, pero puede haber otros padecimientos asociados, por ejemplo, un TDAH, un déficit de atención con hiperactividad, que también entran dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, si tenemos un niño que es muy inquieto y aparte un niño con autismo, pues va a ser difícil el manejo en casa, el manejo en la escuela, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, la terapia conductual puede ser una opción también de tratamiento, ¿sí? Uh-huh. Para que empiece a regular los tiempos, los momentos, la manera en cómo reaccionar ante ciertas peticiones. Ajá. ¿Qué más? Terapia de apoyo pedagógico, ¿sí? Sobre todo para los que pueden llegar a tener problemas en la adquisición del aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, está indicado en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Es un tema muy, muy álgido, puesto que la respuesta de los papás al tratamiento, lo que yo he visto es de mucha resistencia, ¿no? Ok, mi hijo tiene autismo, etcétera, ¿por qué lo voy a tener que medicar, no? Entonces sí hay ciertos pacientes que sí lo requieren. ¿Cuáles? Uh-huh. Pacientes que se agreden, ¿no? Pacientes que tienen comportamiotamientos repetitivos que pueden llegar a generar algún problema, ¿no? Uh-huh. con algún otro niño, ¿no? con algún familiar. Pacientes que agreden a otras personas, uh-huh. ¿no? Niños con autismo que tienen déficit de atención con hiperactividad y no están aprendiendo, tal vez adquiriendo conocimientos, o son muy hiperactivos, hay que dar medicamentos, ¿sí? Uh-huh. Y para los papás es importante, o los familiares es importante que lo tomen en cuenta, puesto que es lo que indican las guías, ¿no? Uh-huh. Eso sería lo ideal. En un mundo ideal, lo que yo he visto es que algunos papás prefieren no darle el medicamento, prefieren darle otras cosas, prefieren hacerle caso tal vez a un conocido, ¿no? Y pues bueno, las repercusiones son totalmente, a veces catastróficas, ¿no? No es lo adecuado. Claro. Por eso siempre es importante acudir con un especialista. Y en cuanto a los medicamentos, realmente para la conducta disruptiva, pues realmente son muy pocos, ¿no? Uh-huh. Realmente son 2 nada más los que están aprobados para la conducta agresiva disruptiva en autismo, y se tiene que dar a cierta dosis, esperar la respuesta, esperar cómo evoluciona el paciente. Y generalmente suelen ser bien tolerados, ¿no? Claro. Ahora, justo que estás hablando de los papás, ¿no? De repente esta resistencia a darles medicamentos, de repente la misma resistencia a ciertos tratamientos. Hablabas también de la terapia que tiene que llevar el niño. Un papá
con un hijo con autismo, ¿tendría también que tomar terapia? Mira, yo pienso Uh-huh. que la psicoterapia debería de ser parte de la canasta básica del mexicano, Uh-huh. ¿no? Así tenga uno enfermedades o trastornos psiquiátricos o no los tenga, ¿no? Yo pienso que la terapia es, en un mundo ideal, sería algo que todos deberíamos de llevar, así como ir a hacer ejercicio, claro, comer sano, etcétera. Ahora, con los papás con autismo, pues más, ¿no? Es difícil realmente ver cómo llevan este proceso, ¿no? Hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, hay mucha sobreprotección hacia el menor, o lo contrario, ¿no? Negligencia, ¿sí? Pues porque, a final de cuentas, un niño con autismo es un niño que no ha alcanzado ciertos niveles en el desarrollo, ¿sí? Y puede condicionar estos dos polos, ¿no? O lo sobreprotejo, ¿sí? En este afán como de esperar que sea mejor, o lo contrario, lo rechazo, ¿no? Y es muy frecuente ver niños con autismo, pues que ya el papá, la mamá se hicieron a un lado, solamente lo lleva la abuela a la consulta, la abuela tiene ya casi 80 años y apenas puede con él porque el niño es muy disruptivo, etcétera. Entonces, lo ideal sería que el papá y la mamá o el familiar del niño con autismo tenga un acompañamiento, ¿sí? Claro. Igual y si no una terapia tal vez individual, una orientación familiar por un especialista, ¿sí? Por un psicólogo, por un psiquiatra, por ejemplo, en donde pues también vaya viendo, ¿sí? El grado de emociones que van presentando los papás a lo largo del desarrollo. Como te decía, el espectro es amplio, ¿sí? Claro. Y en un momento dejan de hacer una cosa, pero puede ser que empiecen a hacer otra, ¿no? Claro. Y es un impacto totalmente importante. Claro. No, y yo puedo entender, obviamente, como toda esta depresión por la que pueden pasar, todo el estrés que les puede provocar, pero justamente el que tengan como más conocimiento de todo el tema puede ayudarles, ¿no? Y el saber que con un tratamiento los niños van a estar bien. Ahora, por ejemplo, yo pregunto, ¿se cura o toda la vida se va a vivir con este autismo? ¿Se controla? ¿Cómo es esta parte? Sí, estamos hablando de un problema del neurodesarrollo, un trastorno, ¿sí? Uh-huh. Si tiene un nivel 3, que es el que requiere mayor asistencia, el pronóstico no, digamos, no va a ser como el más bueno, tal vez, ¿no? Sin embargo, ¿qué se ha visto? ¿Sí? Que si los papás lo detectan a tiempo y empiezan el proceso de tratamiento a tiempo, ¿sí? Es decir, no es lo mismo que te lleven a un niño con autismo a los 6 años, a que te lo lleven al año y medio, que ya empezaron a detectar ciertos problemas. A ese niño le va a ir súper mejor que al niño de mayor edad, ¿no? Entonces, no se cura como tal, ¿sí? Pero con el tratamiento y las terapias adecuadas suelen mejorar ciertas conductas, ciertos comportamientos y sobre todo la comunicación, ¿no? Claro. La comunicación tanto verbal como la no verbal, la social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aspectos muy específicos, muy finos, como el que no entiendan que quizá que mamá está llorando porque está triste, ¿no? Y que piensen que le sale solamente agua porque por ahí sale agua por el ojo. Es algo que puede marcar la diferencia, ¿no? Claro. Ok, ahora, por ejemplo, también en esta parte, bueno, obviamente en un autismo 3, que es como el más complicado, tal vez pensar en cómo será la vida adulta, pues es también, va a depender a lo mejor siempre de alguien, pero alguien con autismo tipo 1, tipo 2, puede llevar una vida normal o lo más normal posible. O sea, normal me refiero a que puedan ser independientes. Claro. Sí, el grado de independencia va a estar dado por la intervención temprana, okay, que se le dé al niño o a la niña para que pueda valerse
en actividades de la vida diaria. Obviamente estamos dejando fuera un aspecto que no hemos mencionado, Ajá. que es la capacidad intelectual, la Ok. inteligencia. Sí. Entonces, en el autismo nivel 1, como ya te había mencionado, lo esperado es que la inteligencia esté conservada, ¿no? Entonces, ese niño muy probablemente sí se vaya a valer solo, probablemente sí estudie una carrera, probablemente sí estudie un bachillerato. Sin embargo, quizá se le dificulte los aspectos sociales, ¿no? Saludar, decir adiós, ceder el asiento, reconocer el dolor ajeno, el sufrimiento de las otras personas. Y necesita estos apoyos como más específicos y no tan graves, ¿no? En el grado 3, el que necesita ayuda muy, muy notable, pues sí, lo que se espera es que el funcionamiento sea deficiente y que emocionalmente este niño pues le cueste mucho trabajo adaptarse al medio, ¿no? Claro. La inteligencia, lo esperado en este tipo de autismo, pues es que esté limitada, ¿sí? Y quizá, digo quizá porque sí ha habido casos en donde mejoran, Claro. pues no llegue a un nivel de estudios como en el nivel 1, por ejemplo. Ok, por ejemplo, ahorita que hablas justo también de los estudios, entonces un niño con TEA sí puede ir a la escuela, pero aquí más bien también, ¿qué debería, por ejemplo, de saber un maestro? Si hay maestros que están viendo esta plática, ¿no? ¿Cómo deben de tratar a un niño? ¿Cómo debe de ser de parte del maestro al niño para que también hasta los mismos compañeros puedan tener una buena como interacción con ellos? Sí, ojalá haya maestros viendo. Yo pienso que sí, debe de haber maestros. Sí. Ojalá que sí. Los maestros, bueno, como psiquiatra infantil, yo los veo como un aliado, ¿sí? Al igual que los padres. Porque la esfera escolar, la esfera de la escuela, el ámbito escolar es uno de los escenarios donde el niño va a pasar gran parte del tiempo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Pues lo mismo que papá, mamá, nosotros como profesionales, informarse. Claro. Ajá. No es lo mismo que llegue un niño a la escuela con un maestro que no esté sensibilizado con el tema, a un niño que llega a una escuela con maestros que sí saben abordar pacientes, ¿no? Claro. Es complejo, hay papás que me dicen, es que ¿a dónde lo meto? Lo meto en una escuela pública, lo meto en una escuela privada, lo meto en una escuela especial. Depende, ¿sí? Depende de las necesidades del niño y el grado de autismo, el nivel de ayuda que requiere, ¿no? Claro. Sin embargo, te puedo confesar, te puedo compartir que sí me ha tocado ver niños que están en un nivel 2, por ejemplo, de autismo, y está en una escuela regularizada, una escuela de gobierno, por ejemplo, una escuela particular escolarizada, sin ayuda como tal, y los compañeros son quienes lo apoyan, el maestro es quien regula esa participación, así, por ejemplo, que de repente empiece a hacer algún comentario espontáneo, inapropiado, pues claro, ya todo el mundo evita reírse, por ejemplo, ¿no? Y el maestro ya no lo castiga, ¿no? Ya no lo manda a la oficina del director, etcétera. Esos cambios en el entorno, en el ambiente, son los que marcan la diferencia. Claro. Entonces, yo siempre he dicho, no es que ellos realmente estén como tal mal, ¿no? Y no es que no se puedan adaptar. A veces el problema viene más al revés. El ambiente no está listo para ellos y las personas no están listas para su interacción. Por lo tanto, eso complica el escenario, ¿no? Claro, claro. Por eso también es la importancia de platicarlo. O sea, no tenemos que tener a un niño en casa con autismo o un familiar para informarnos, para conocer del tema y justamente para esta parte, ¿no? El poder realmente incluirlos a ellos, más que ellos se incluyan a nosotros, ¿no? Incluirlos a ellos y que puedan tener una interacción, ya sea en la escuela, con los amiguitos, después en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí sí es como muy importante
el que los papás sepan que en cierto nivel de autismo sí pueden ir a la escuela y que no les dé miedo esta parte, porque yo creo que también, justo como hay tantos mitos alrededor, ¿no? de este trastorno, muchos dicen, no, pues mi hijo no va a poder jamás ir a la escuela, y a lo mejor ellos mismos les quitan la posibilidad de ir, y a lo mejor sí podían ir, ¿no? Y solo era cuestión de ir, pues de la mano de los mismos especialistas, el tratamiento, de incorporarlo a esta actividad que todos los niños tienen, ¿no? Claro. Sí, se trata de hacer trabajo en equipo, se trata de involucrarse con el paciente, con los familiares. Ya esto de solamente ir a la consulta y decir, sí, tiene esto, tome su medicamento, etcétera, hágale este estudio, bye, eso ya quedó atrás, ¿no? Claro. Se trata de hacer equipo. Al menos lo que yo hago es, por ejemplo, comunicarme con los maestros por teléfono, con los psicólogos, ver cómo va el paciente, hablar con los papás. Todo eso marca la diferencia, también. Perfecto. Ok, doctor. Bueno, ya realmente para terminar la plática, ¿hay algo que todos debamos de saber del TEA? Obviamente los papás, que son los que pueden tener a los chiquitos en casa con alguno de estos niveles de autismo, ¿algo que debamos de saber que no hemos comentado hasta ahorita? Sí. Actualmente se celebra cada año el Día Mundial de la Concienciación por el Autismo, que es el 2 de abril. Uh-huh. Sin embargo, ya es más frecuente que se conozca sobre esto, ¿no? Es importante, creo yo, que existan políticas públicas destinadas a la mejora del reconocimiento de esta entidad, ¿no? De esta situación, pues porque sí se requieren cambios a nivel estructural de la sociedad. Uh-huh. Y sobre todo, pues, a nivel de la política pública, ¿no? ¿Qué más mencionaría? Tal vez decirle a los papás que tomen en cuenta que si su hijo ya cumplió 2 años y, por ejemplo, y no logra señalar, no logra mostrar objetos, no logra verte a los ojos, no logra sonreírte, si tiene movimientos repetitivos, movimientos, le llamamos estereotipados, ¿sí? Como aletear, caminar de puntitas, apilar objetos, que solamente se le quedan viendo a los juguetes sin jugar con ellos. Por ejemplo, con los carritos es muy frecuente que solamente le giren las ruedas, uh-huh, sin rodarlos, ¿no? Si tienen ciertas posturas extrañas, si giran solamente sobre su propio eje, si no responden al nombre, si no señalan con el dedo índice, que tomen en cuenta una valoración por un especialista, y sobre todo si no hablan al tiempo esperado, ¿no? Claro. Acudir sin pena, acudir, aquí sí vale más pecar de preocupados, ¿no? Claro. que esperarlos, ¿no? Que te digo, o sea, sí he visto que se esperaron mucho tiempo y ya a veces no es tan fácil, ¿no? Claro, no, yo creo que todo esto es falta realmente de conocimiento, y que también muchas veces uno, como lo decías desde un principio, se le hace caso a lo que te dice el conocido, a lo que te dice el familiar, y entonces a lo mejor llegan a ver estos signos, pero dicen, ay, no te preocupes, pues está creciendo, espérate a que tenga 3 o 4 y ya te preocupas. Cuando sí, ¿no? Sí. Claro. Sí, justamente ese comentario. Es muy frecuente este comentario de el niño va a hablar cuando tenga que hablar, ¿no? Exacto. O está flojito, ¿no? Está flojito y él va a hablar cuando él quiera, ¿no? Pues no, eso ya quedó atrás, eso ya no es algo adecuado, ¿no? Claro, pero sí, pues sí, como sí. tú dices, son creencias arraigadas, ¿no? Dentro de nuestra cultura como mexicanos, que hay que ir haciendo a un lado, ¿no? Claro, por eso yo siempre opino que la información es lo que va a ayudar, ¿no? A hacer cambios y se necesitan, porque la verdad sí vivimos en una sociedad en la que conocemos muy poco de muchos temas que son bien importantes, y por el poco conocimiento es que justamente
un niño que a lo mejor podía ser tratado desde el principio, pues esperaron mucho tiempo y entonces, claro, ya el tratamiento va a ser a lo mejor un poco más complicado, más tardado. Entonces, por eso es como el comunicarlo. La verdad, sí veo que ya hay como más apertura, se habla más, pero de todas maneras siempre es bueno como estar buscando pues más y más información. Y yo te agradezco muchísimo por este tiempo, por la plática, por todo toda la información que nos has dado y pues de verdad, qué bueno tenerte en plática, Ami. Muchas gracias. Gracias a ti, Amiel, y a la orden cuando gustes. Gracias. Para que te pueden buscar, por ejemplo, si hay algún papá con alguna duda, algún familiar para consultas, ¿hay algún lugar donde te puedan buscar? Yo estoy en Instagram Uh-huh. como doctor.angel_landa. Ok. Doctor.angel_landa PSI, sí, ¿no? Ahí está mi Instagram. O igual en Facebook me pueden encontrar como psiquiatra y paidopsiquiatra Ángel Landa, y pues con mucho gusto resolvería dudas que presenten, ¿no? Ok. Y para consultas, bueno, tú estás en Veracruz, entonces, bueno. Me encuentro en Veracruz. Uh-huh. Y me pueden contactar al 2293 Uh-huh. 70 16 14. Perfectísimo, sí, para quien quiera ir a consulta, pero sí, personal, Sí. que gente que esté en Veracruz, pues te pueden buscar ahí. Uh-huh. Curiosamente, yo trabajo en una institución donde veo mucho autismo y, Uh-huh. y hay bastante, ¿no? Me parece que es ya la situación, y lo digo porque se detecta más fácil y más rápido y a tiempo. Así es. Perfectísimo. No, pues nuevamente te agradezco mucho por el tiempo, el espacio y pues ojalá pronto podamos tener otra plática. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Bye, cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.